quiero compartir un tema que considero vital para nuestras vidas como cristianos. Epístola a los Efesios, capítulo 5. Estaremos leyendo desde el versículo 18 hasta el 19. Efesios, capítulo 5, versículos 18 hasta el 20. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución cuando alguien se embriaga con vino. Antes bien, o por el contrario, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levanta una de tus manos y vamos a agradecer a Dios la oportunidad de alabar. Vamos a agradecer a Dios la ocasión de exaltar, de bendecir su nombre, de expresarle lo agradecido que estamos de Él. Aleluya, te damos gracias, nuestro Dios. Pido tu directriz, pido que esta enseñanza llegue a lo más recóndito de cada corazón, que podamos ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, en el poder de tu espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, los que están aquí en este momento, los que han de ver este video, que tu gracia, tu bendición, tu espíritu pueda llenarles, pueda tocarles, pueda fortalecerles. Padre, los rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en tus manos para ser guiados, para ser dirigidos por tu presencia, para ser dirigido por la mente de Jesucristo, por tu Santo Espíritu, por tu gracia, por tu poder, por tu multiforme gracia, nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios en este momento. Vamos a darle un aplauso fortísimo al Señor. Vive nuestro Dios. Pueden ponerse cómodos. Quiero abordar en forma imperativa esta palabra dada por Pablo: sed llenos del Espíritu. Diga después de mí: sed lleno. Dígalo con fuerza: sed lleno. Recuerde, no es una opción, es una determinación. Recuerde, no es una opción, es un imperativo, es una orden. Sed, dígalo con fuerza: sed llenos del Espíritu. Amén. Antes de explicar exhaustivamente este tema, creo que conviene hacer algunas definiciones y dar algunos conceptos en torno a la manifestación del Espíritu Santo, porque a veces se entremezclan, según sea el escritor, se entremezclan algunos conceptos, y eso a veces tiende a la confusión en algunas frases. Y quiera Dios que podamos dirimir, quiera Dios que podamos clasificar, que podamos dar en el punto de cada uno de lo que expresa cada uno de los escritores del Nuevo Testamento en torno a los diferentes conceptos que vamos a dirimir en esta hora. Pero indistintamente de lo que usted haya pensado,
indistintamente de la concepción que usted tenga hasta ahora, de lo que yo haya predicado en algún momento, de lo que usted haya predicado o enseñado en algún momento, por encima de eso, más nos interesa dejar que las escrituras mismas sea la quien nos hable. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Que sea las escrituras las que nos hablen. Que sea el Espíritu Santo que nos hable en este momento. Y nosotros comenzar a deslastrar todos los conceptos tal vez tergiversados que nos hayan enseñado por alguna razón nuestros discipuladores, nuestros pastores, nuestros maestros. Porque como dije al principio, en algunos lugares, y no que nosotros seamos la excepción, nos está muy claro de qué es en sí el bautismo en el Espíritu Santo, qué es en sí la promesa del Padre, qué es en sí el don del Espíritu Santo, qué es en sí los dones del Espíritu Santo y qué es en sí ser lleno del Espíritu Santo. Esas cosas a veces en nuestras doctrinas, en nuestras organizaciones, tienden, como dije, a confundirse en parte. Y cada escritor en el Nuevo Testamento abordan los términos, abordan los conceptos, no en discrepancia, sino en complementos. No en contradicción, sino también del momento histórico en que estaban viviendo. Por eso creo que necesitamos definir algunos términos y muy por encima de los términos, las frases que están dentro de esos mismos términos. Y vamos a comenzar con algunos términos, después vamos a ir a la frase y paso a paso vamos a llegar a lo que quiere el Espíritu de Dios. Porque quiero decirle que muy distinto, muy indistintamente, que usted tenga un don espiritual, que usted tenga un ministerio, que usted tenga un talento, porque los dones son dados a personas en particular. Los ministerios, mejor dicho, son dados a personas en particular. No todo el mundo es pastor, no todo el mundo es apóstol, no todo el mundo es evangelista, no todo el mundo es profeta. Pablo dice que no todos hablan lenguas, no todos tienen el don de hacer milagros, no todos profetizan. Pero Pablo dice que todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, sea pastor, sea evangelista, sea apóstol, tenga el don que tenga el talento que tenga la gracia que tenga. Todos necesitamos, tenemos el honor y tenemos el privilegio de ser llenos del Espíritu. Diga una vez más, sed llenos del Espíritu. Amén. El Nuevo Testamento utiliza algunas frases incomprensibles para algunas personas. Una de esas frases que utiliza es investido. Otra, fue llevado. Hay expresiones, el Espíritu Santo cayó. Y el coro es sabroso. El Espíritu Santo cayó. Y vino sobre hecho. Expresiones o términos como ese término lambano, recibiréis. Y ustedes están notando aquí una diversidad de términos, ¿sí? La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu.
Pero la Biblia también dice que cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre esas personas como ellos en el principio. Pablo en el capítulo 19 de Hechos registra Lucas, dice: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Sin embargo, también se utiliza el término vino sobre ellos el Espíritu. Pero hay una frase, un término, mejor dicho, hay un término que es el que más quisiéramos enfatizar, porque es el término que no solamente usa Lucas, sino que lo usa también Pablo. Para el asombro de muchos, Pablo no utiliza la palabra bautismo en el Espíritu Santo. Cada escritor, según la neumatología lucana, la neumatología paulina y juanina, cada uno de ellos utilizan términos distintos. Juan habla del Espíritu de verdad, el Consolador, término que no utiliza ni Lucas ni tampoco utiliza Pablo. Pero Pablo utiliza algunos términos que no utiliza Juan. Sin embargo, hay un término que utiliza Lucas y que también utiliza Pablo, y es pimplemi y pleru, mejor dicho, ser lleno. Pueden levantar su mano ahora y bendecir la gloria de Dios. Dígale una vez más a su hermano: sé lleno, sé lleno, sé lleno del Espíritu, sé lleno del Espíritu. Gloria a nuestro Dios. Salimos de estos términos que a veces son complejos definirlos en sus diferentes contextos. Por eso necesitamos el complemento directo. Por eso se necesita el sujeto, se necesita el verbo y toda la composición de una oración. Pero muy por encima de eso, yo quisiera hablarle del momento, del contexto histórico en que ocurren cada uno de esos términos, y nos daremos cuenta que es importante hablar lenguas. Nos daremos cuenta que es importante ser sellados por el Espíritu. No se puede hablar lengua si no es sellado por el Espíritu. Nos daremos cuenta que es necesario ser bautizado por el Espíritu. Nos daremos cuenta que es necesario tener los dones del Espíritu. También nos daremos cuenta que es necesario que hayan ministerios en la iglesia. Pero mucho más que todo eso, nos daremos cuenta que todos necesitamos, como lo dije al principio, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Término que muy poco se habla en las iglesias hoy, o en algunos lugares. El mundo evangélico contemporáneo, los mensajes más que todo están dirigidos a la situación económica de las personas. Los mensajes están dirigidos a la conducta positiva del ser humano, a confesión de palabras positivas. Hablaré bendición y no maldición. Yo también hablaré bendición y no maldición. Pero muy poco se abordan estos temas, porque a ellos también y a ustedes también quiero decirles que para que haya todo lo que a veces se predica hoy, necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Cuántos bendecimos la gloria de Dios? ¿Cómo es posible que la iglesia del Nuevo Testamento, para administrar la distribución diaria, podríamos traducirlo en nuestro lenguaje, para administrar el pan, los asuntos sociales, para administrar la arepa, en este caso de Venezuela, para administrar las ropas, el repartimiento, mejor dicho, en términos general, la atención social en la iglesia? ¿Cómo es que para hacer eso lo que se necesita es ser un administrador? Lo que se necesita es ser un gambucero.
Lo que se necesita es ser una persona entendida en el área administrativa, pues el escritor Lucas no ignora que se requiere sabiduría. El escritor Lucas no ignora que se requiere esta capacidad, pero el escritor Lucas tampoco ignora lo que tampoco debemos ignorar hoy, que aún para esas cosas que nos parezcan insignificantes, aún en el trabajo protocolar o en el trabajo del diaconado, necesitamos ser llenos del Espíritu de nuestro Dios. No sé si le puedes dar un aplauso a Dios en esta hora. Porque la gente a veces cree que es con su gracia, la gente cree que es con su profesionalismo, la gente cree que es con su capacidad. Yo creo en la capacidad humana. Yo creo que maestros seculares deberían estar dando clases en nuestros colegios, en nuestras iglesias. Yo creo que administradores, gente que entiendan de administración, deberían administrar los bienes de la iglesia. Pero yo creo que esa gente también necesita ser llena del Espíritu de Dios. Y lo veremos más adelante. Pero vamos a ir, como les prometí, hablando de los conceptos que tienden en parte a veces a confundir. Y uno de esos es la promesa del Padre. ¿Puede levantar la mano quien tenga la promesa del Padre? ¿Qué es la promesa del Padre? Jesucristo dijo: yo oraré a mi Padre y Él les dará otro paráclito, le dará otro consolador. Jesucristo dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador, el Espíritu Santo, ese paráclito, ese amigo, no vendría a ustedes. Lucas registra una de las palabras de Jesús y dice: no se vayan de Jerusalén hasta que seáis o que reciban las manos, recibiréis poder de lo alto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, el escritor dice claramente: recibiréis la promesa. Recibiréis la promesa del Padre. Yo pregunto, ¿cuántas promesas tiene el Padre? Según la Biblia, el Padre tiene muchas promesas, pero aquí está hablando de una promesa. El capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro dice que se arrepientan después de lo que sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el descenso del Espíritu Santo. Dice: arrepentíos para que reciban, bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué es la promesa del Padre? Hay quienes dicen que la promesa del Padre es hablar lengua, y es precisamente lo que confunde a mucha gente. La promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo. La promesa del Padre acá es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido a morar entre ellos. El Espíritu Santo, como ustedes bien saben, descendía esporádicamente, temporalmente y sobre algunas personas para un momento en particular. Pero Cristo oró al Padre para que el Espíritu Santo no nos visite más, sino para que el Espíritu Santo habite, more, se quede con nosotros, dentro de nosotros. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Por eso no creemos en la visitación del Espíritu, creemos en la morada del Espíritu Santo. Eso es la promesa del Padre. Voy a ir acelerando un poquito más estas frases, estos conceptos, para luego entrar donde queremos ser llenos del Espíritu. Paralelamente con la promesa del Padre, si la promesa del Padre es el descenso del Espíritu Santo,
¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, tú hablas en lengua, es lo que nosotros en el mundo pentecostal afirmamos. ¿Recibiste el bautismo? Pero vamos, como le dije, a revisar los hechos. Vamos a revisar el contexto donde ocurre esa palabra que Pablo no la utiliza para hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Pablo utiliza la palabra bautismo para otras cosas, pero no el bautismo en el Espíritu Santo. Quien la utiliza es Lucas. Quien la utiliza es Mateo en su evangelio. ¿Y a qué cosa se refiere en particular? Cuando uno revisa las Sagradas Escrituras, Mateo registra y Lucas registra: el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él los bautizará. Él los bautizará con el Espíritu Santo. A su nombre. ¿Cuántos aquí están bautizados con el Espíritu Santo? Levante la mano a ver los que están bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben por qué algunas personas no levantan la mano? Porque lo que uno maneja es que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lengua. Pero ¿qué nos dice las Escrituras en relación a eso? Si uno analiza el texto bíblico, va por ejemplo el libro de los Hechos, aparte de lo que cité en Mateo capítulo, si mal no recuerdo, el capítulo 3, y lo que cita Lucas. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 47, dice Pedro: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados en qué? Para que no sean bautizados en qué? En agua. Esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, sino del bautismo en agua. Pero el capítulo 11, versículo 16 dice: entonces me acordé, Pedro está dando testimonio, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Oiga bien eso. Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Están notando los paralelos? Juan bautizó en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento, para una identidad. Ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo ahora. Capítulo 19 del libro de los Hechos. No puedo leer las epístolas paulinas porque Pablo no habla del bautismo en el Espíritu Santo. Y esto tal vez les resuene fuerte a los que somos de tendencia pentecostales, porque hasta ahora es lo que uno ha manejado. Pero el reto que nos hace Dios en esta hora es que dejemos que sea la Escritura quien nos hable. No sé si puedes levantar tu mano. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Capítulo 19, versículo 2. Y les dijo Pablo a unos cristianos que estaban en Éfeso, que eran discípulos. Pablo le hace una pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Oigan bien la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo digo, ¿dónde están esta gente? Dios mío. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero ¿qué responde el apóstol? Entonces dijo: ¿en qué
pues fuiste bautizado? Oiga bien, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Si no lo recibiste, entonces ¿en qué pues fuiste bautizado? Aló, repito. ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? No. Pero entonces ¿en qué fuisteis bautizado? Si cuando tú creíste tenías que ser, aló, cuando tú creíste tenía que ser bautizado. ¿Se dan cuenta la necesidad de hablar de estos temas, de dirimir, de esbozar estos asuntos? ¿En qué entonces fuiste bautizado? Porque la palabra bautismo o bautizo, que significa sumergir en el agua, literalmente, pero que también significa estar identificado con algo. Cuando usted bautiza un disco, cuando usted, no vamos a banalizar las cosas, pero cuando usted bautiza un disco, no lo bautiza 2 veces, ni 3 veces, lo bautizó un disco, su producción esa. Cuando usted bautiza un niño, cuando el Espíritu Santo vino, esa misma promesa del Padre que Pablo habla del sello del Espíritu Santo, que Lucas habla de recibir y que Lucas también habla de bautizo, es lo que debe suceder en toda persona que acepta a Cristo de todo corazón. Lo que quiere decir que la promesa del Padre, el sello del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo ocurren al recibir a Cristo Jesús. Eso significa: estoy identificado con esta causa, el Espíritu Santo mora dentro de mí. Eso significa que el Espíritu Santo vive en mi vida, habita en mi vida, que no tengo otra identidad sino la identidad que me está dando el Espíritu de Dios. Eso es ser bautizado por el Espíritu. ¿Cuántos podemos alabar la gloria de Dios? Ahora sí, levante las manos los que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿No lo recibiste cuando creíste? Si no lo recibiste cuando creíste, tienes que creer. En la neumatología juanina, Jesucristo dice en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que el que cree en Jesús, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablaba de qué? Del Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. Al recibir a Jesús de todo corazón, el Espíritu Santo habitará en tu espíritu, en nuestro espíritu. Cuando dice habitará, esa promesa del Padre está dada, ya vino. La promesa del Padre ya está aquí, ya vino el Espíritu de Dios. Aló, la promesa del Padre ya está, ya vino. Y para vosotros es la promesa del Padre. Para los amigos que están acá, óigalo bien, para los amigos que están acá, tú puedes llegar a disfrutar de la promesa del Padre. Para los que me ven en este momento, tú puedes disfrutar de la promesa del Padre. Todos los que estamos aquí podemos disfrutar de la promesa del Padre. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Recibiendo a Jesucristo. Y al recibir, oh bendito Dios, al recibir a Cristo, aleluya, el Espíritu Santo te bautizará, te inaugurará, habitará, sellará tu vida. Y ese Espíritu en tu vida será el arrabón, la garantía, la herencia de que eres salvo, de que eres nueva criatura, a que ahora vive para Cristo, de que Cristo y el Espíritu moren en tu vida, porque debe correr como ríos de agua viva. El Evangelio no es teoría, el cristianismo es auténtico, es vida, es práctico, es poder de Dios. Levanten sus manos ahora
y bendicen al Señor. Siento su presencia, hermano. Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos bendecimos la gloria de nuestro Dios? ¿Se están dando cuenta ustedes de que a veces estas cosas tienden a confundir en parte? Tenemos 3 frases, faltan otras. Dije que me iba a acelerar. Estamos en una enseñanza. La otra frase es el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Según el marco, el contexto de las Escrituras, el don del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Diga conmigo, hablar en otras lenguas. Pero en otro contexto, el don del Espíritu Santo era parte de la promesa del Padre. Dice, arrepiéntanse, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Cómo juegan con los términos en el mejor sentido de la palabra Lucas? Que si uno no dirime bien las frases puede entrar en ciertas confusiones. El don del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Cuando usted analiza esto en las Sagradas Escrituras, dice que recibieron el don del Espíritu Santo, dice textualmente el libro de los Hechos, porque les oían hablar en otras lenguas. Recibieron el don del Espíritu Santo, ¿por qué? Textualmente explica las razones, porque le oían hablar en otras lenguas. Al hablar en otras lenguas, bien sean lenguas humanas como las clasifica Pablo, porque la neumatología lucana no clasifica todos los tipos de lenguas, sino que la gente escuchaba hablar a ellos en su propio idioma. Es decir, los pardos, los medos y los romanos escuchaban que los discípulos hablaban, exaltaban las maravillas del Señor en su propia lengua, mejor dicho, en la lengua de los que estaban visitando a Jerusalén en día de Pentecostés. Sin embargo, existe el don de género en lengua, que eso es otra cosa. El don del Espíritu Santo es hablar en lenguas humanas o lenguas angelicales. Por eso ustedes notan que gran parte de los hermanos de nuestra iglesia solo tienen el don del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Y cada vez que ellos hablan en lengua, solamente dice sacamanda. Y bueno, pero este solamente dice esto y aquello nada más. Dice 3, 4 cositas nada más y no dice más nada, porque esa persona tiene solo el don del Espíritu Santo. Pero el que tiene el don de género en lengua habla varios idiomas dados por el Espíritu Santo. Habla diversos idiomas terrenales y habla diversos idiomas espirituales o angelicales, mejor dicho. ¿Me están siguiendo la idea? Wow. Dirán algunos, se me está cayendo la barba, se me está cayendo la teología. ¿Qué hago? Vamos a dejar que las Escrituras nos ministren. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos ministre en este momento. ¿Cuántos exaltamos el nombre de Dios? A su nombre. Otra de las frases antes de llegar a dirimir nuestro tema es los dones ministeriales. Didom y Tomá, que aparecen en Efesios capítulo 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pablo habla de los carismas, de una diversidad de dones, y dentro de esta diversidad de dones o carisma mencionado en 1 Corintios está el de género en lenguas. Pero Pablo también habla de hablar lenguas,
Y Pablo dice a los corintios: yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. Y algunos tal vez piensen que es que hablaba varios idiomas por el Espíritu. Es posible. Pero Pablo entendía que en lo privado necesitamos, al menos en lo privado, hablar el idioma del Espíritu Santo, mejor dicho. Porque cuando uno habla el idioma del Espíritu Santo, la Biblia dice que el que habla en lengua se edifica, porque su espíritu habla misterio con Dios. No sabemos cuántas cadenas se rompen cuando usted habla en lengua. No sabemos cuántas cosas pueden estar sucediendo en el mundo espiritual cuando usted habla en lengua. Pero eso es en lo privado. Pues en la iglesia no se puede. Yo me paro aquí y el mensaje que voy a hablar nada más que es pura lengua. Si no hay un intérprete, cállese. Pero yo puedo hablar en lengua predicando, porque en este momento, mientras yo hablo en lengua, el Señor puede estar sanando a algunos de ustedes que me están viendo en este momento. Puede estar liberando a alguien que en este momento lo iban a matar, y el Espíritu Santo, intercedió a través de mí y lo liberó en este momento. Cuando yo hablo en lengua, el Espíritu de Dios habla misterio. Me importa un bledo que tú lo entiendas o no lo entiendas. Me importa un bledo que tú me cuestiones o no me cuestiones. Cuando el Espíritu me ponga a hablar en lengua, yo voy a hablar en lenguas. Y no impidáis el hablar en lenguas. Levanta las manos y glorifica a Dios. Esto se pone bueno. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? Esto se pone bueno. Porque es el idioma del Espíritu. Es el idioma del Espíritu. Debemos pedir como conviene. No lo sabemos. Pero ¿quién es que intercede ante Dios conforme a la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién es que comprende la mente de Dios? ¿Quién es que hay una gloria aquí, hermano? ¿Quién es que comprende a Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? ¿Quién intercede conforme a la voluntad de Dios sino el Espíritu de Dios? Por eso que el que habla en lengua en lo privado, el Espíritu de Dios habla misterio con el Padre, habla misterio con Dios, y somos edificados. Este es un tema que hoy a quien no se quiere hablar. Porque los secularistas modernos, evangélicos y no modernos, dicen que los cristianos del primer siglo necesitaban un investimiento espiritual de sabiduría y del Espíritu, porque eran unos ignorantes. Porque no tenían la capacidad que tiene la sociedad moderna. Vivimos en una sociedad altamente educada, informada. Y la sociedad de hoy, que está llena de tanta información, no necesita de esos carismas, no necesita del Dorea, del Dorón, del Domá, de esos ministerios. Porque hoy hay escuelas, hoy hay capacidad. Por eso que vivimos en un mundo secularizado. Pues los cristianos del primer siglo, quiero decirte que tenían la mejor teología que existe, porque ellos recibieron clase directamente del maestro, que es Jesucristo. Y Jesucristo, que es maestro de maestros, le dijo a ellos que ellos necesitaban del Paráclito, necesitaban del Espíritu de Dios. ¿Quién soy yo para hablar lo contrario? Yo puedo tener la capacidad que tenga, yo puedo tener las escuelas que tenga, yo puedo tener los títulos que tenga. Necesito ser lleno del Espíritu de Dios. Un aplauso a Dios si quiere. En resumen, a estos términos y frases: la promesa del Padre, el sello del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, que es parte de la morada, la habitación del Espíritu, el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero hay una frase acuñada por el apóstol, que es de la cual vamos
hablar en este momento debido a que todas aquellas cosas antes mencionadas, y perdóname la expresión cosas, a todos aquellos carismatas, ese es su nombre mejor, aquellos energematón, todos aquellos ministerios, diaconía, servicios, gracia, dones espirituales y talentos que tuvieron los cristianos del primer siglo, lo necesitamos los cristianos de todos los tiempos. Pero ello no garantiza a la persona ser llena del Espíritu. ¿Qué dijo? ¿Por qué Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice esto? Escuchen bien. No os embriaguéis con vino, porque embriagarse con vino trae disolución. ¿Cuál es el trasfondo religioso? El trasfondo psicológico, catársico de esa expresión, el trasfondo histórico, no os embriaguéis con vino. El fondo trasciende 700 años antes de Jesucristo, donde cada uno de estos países iban cultivando lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que los hombres modernos se emborrachan? ¿Por qué lo hacen? Desde el punto de vista religioso, el culto, así como se les rendía culto a Artemisa o a Diana de los Efesios, también se les rendía culto a Dionisio, un dios pagano. Y en ese culto que se les rendía a Dionisio, según la creencia, se decía que cuando se consumía alcohol, el espíritu de Dionisio, el del diablo será, y de los demonios, se posesionaban de los participantes en esas orgías, y ellos comenzaban a hablar, a profetizar, a decir oráculos, a hacer cosas que en condiciones normales no harían. ¿Por qué cree usted que hay tanto problema con la ingesta de droga y de alcohol y los diferentes tipos de drogas existentes? Porque la gente se siente vacía, porque la gente quiere bailar un guapango y su muchacho, o mover el esqueleto y la pachanga, y viene el carnaval y viene lo otro, que en condiciones normales no se pueden desnudar, en condiciones normales no pueden hacer un yubé, necesitan estar arrebatados bajo la ingesta del alcohol, bajo la ingesta de la droga, para poder hacer un yubé, mover el esqueleto, maraquear y hacer todo lo que ellos quieran, porque el espíritu de Dionisio para esta gente en Éfeso los posesionaba. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué es lo que trae la ingesta de alcohol, la ingesta de todas estas sustancias, mejor dicho? Disolución. Dionisio no le va a traer a ustedes palabras de cordura. Dionisio no lo va a plenar. Pues Pablo les recomienda a la gente de Éfeso, y el Espíritu Santo en este momento nos recomienda a todos nosotros, antes que eso, seamos plenos, seamos llenos, pero del Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Usted se quiere sentir arrebatado, llénese del Espíritu. Usted se quiere sentir embriagados, llénese del Espíritu. Eso es parte de los problemas de los evangélicos. Nunca comparen la embriaguez ni el arrebato de una droga con la llenura del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Cuando yo escucho predicador, estamos embriagados del Espíritu, estamos arrebatados, estamos entonados con el Espíritu. Eso es una blasfemia, hermano. Una mala interpretación. La preposición antes
Es una preposición contraria a, no igual a. Es contraria a. ¿Cuántos están embriagados del Espíritu? Todavía. Y yo les entiendo. Yo les entiendo. Porque es que tenemos un marasmo de cosas en la mente, ¿cierto o falso? Hay un embrollo de cosas, lo que es bautismo, qué no es bautismo, el bautismo en esto, aquello, la lengua, la promesa al Padre, qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo, que si es hablar en lengua, no es hablar, qué es lo que es. Hay un convichiero y dentro de ese poca cosa también está eso. El término que está utilizando nuestro escritor Pablo en su teología neumatológica espiritual, hablando del Espíritu Santo, es del verbo pleru. Epleroste. Dice el texto, epleroste neumaton. Y hay varias cosas con relación a este punto que quiero ir discurriendo en lo que me queda de esta enseñanza. Uno, no todos hablan en lengua. No todos tienen el don de sanidad. No todos tienen el don de género en lengua. No todos tienen el ministerio pastoral o profético o evangelístico. No todos son apóstoles. Pero todos tenemos el privilegio de ser llenos del Espíritu. Levanta tu mano, gloria a Dios. Óigalo bien, no puedes tener el talento de ser un músico. No puedes tener el talento de ser un cantante. No puedes tener el don de ser un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro. No puedes tener uno de los carismas de 1 Corintios. Pero tienes el privilegio, porque la promesa del Padre ya está. Vino el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu o el sello del Espíritu o la morada del Espíritu Santo ya está en tu vida, porque recibiste a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero tienes el privilegio de ser pleno. Ese es pleroste. Cubrir, llenar el vaso. ¿Qué es llenar? Llenar la copa, llenar todo tu ser, llenar todos los elementos que conforman tu naturaleza humana. ¿Cuántos dicen amén? Llenar todos los elementos que conforman la naturaleza humana. Llenar tu temperamento, moldearlo. Llenar tu carácter, llenar tu espíritu, llenar tu alma, incluso tu propio cuerpo es templo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Además de ello, no solo tenemos el privilegio de ser llenos del Espíritu, sino la obligación y la responsabilidad, porque Pablo no está dando sugerencias. Aló. Pablo no está dando sugerencias. Escuche bien, joven. Ustedes que me están viendo en este momento, Pablo no está sugiriendo. Pablo no está presentando opciones. Tiene la opción de ser lleno. Está hablando en forma imperativa, ordenando: sed llenos del Espíritu. Oigan bien eso. También el Espíritu es quien llena. No nos llena Dionisio. No, bueno, está hablando pero en el primer contexto. No llena la droga. No llena el alcohol. No llena ninguna otra orgía. Pablo está diciendo: quien nos llena a nosotros es el Espíritu. Oh, no escucho mucho amén. Quien nos llena a nosotros es el Espíritu. Quien nos llena es el Espíritu.
¿Quién es el que te hace sentir plena? ¿Quién es el que te hace sentir pleno? Con una vida abundante, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí sí estamos hablando el idioma del Espíritu. Ahí sí estamos hablando en la neumatología paulina, lucana y juanina del Nuevo Testamento. El Espíritu es quien llena, pero los responsables de ser llenado o lleno del Espíritu soy yo. Y es usted que está allí y es usted que me está viendo en este momento. Somos los responsables de que el Espíritu nos llene. Digan amén. Amén. A su nombre. De la misma forma, esa frase de ser lleno en el Espíritu, desde el punto de vista gramatical, está en presente continuo. ¿Qué significa eso, pastor? Que hay mucha gente que recibió el don del Espíritu Santo. Hay mucha gente que tiene talentos. Hay mucha gente que tiene ministerio, pero es posible que no estén llenos del Espíritu. Y ustedes miran, pastor, la llenura del Espíritu Santo no es cuando el bautismo. Cuando uno recibe el bautismo es un asunto. Cuando recibe el don del Espíritu Santo, habla en lengua. Todo ese combo, permítanme la expresión que no es la más acertada, los recibieron ellos en un momento. Recibieron la promesa del Padre en Pentecostés, porque descendió el Espíritu en Pentecostés. Fueron sellados por el Espíritu en ese día de Pentecostés. Fueron bautizados por el Espíritu en ese día de Pentecostés. Pero recibieron el don del Espíritu en ese día de Pentecostés. Algunos de ellos también recibieron ministerios en ese día de Pentecostés. Por eso yo estoy hablando que no es el término más adecuado. Buscaré un término dentro de la lexicología griega del Nuevo Testamento para ser el más adecuado. Todo el paquete, pues, por decirlo de una forma, ellos los recibieron en ese momento. Pero entonces pregúntese usted, ¿por qué en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando ellos reciben una amenaza por predicar el evangelio, la Biblia dice que ellos fueron a donde estaban los hermanos y oraron, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron lenguas y predicaban con denuedo? Y es que no habían sido llenos, sí habían sido llenos, pero cuando usted te sienta cabizbajo, cuando te sienta deprimido, cuando te entre la depre, cuando te entre el ya no puedo más, cuando te entre el desgán, cuando te entre el deseo de no seguir adelante, pues es el momento de doblar las rodillas para ser lleno del Espíritu. Porque cuando somos llenos del Espíritu, el energématon, la energía, el dunami, la gracia, la activación del Espíritu en nuestras vidas nos hace hacer lo que en condiciones normales no haríamos. Recibe el don del Espíritu, el don, el hablar en lengua por primera vez. Sé lleno, más. Pongo aceite en tus manos ahora. Símbolo, solo es el símbolo del Espíritu Santo. Símbolo del Espíritu. Y azóquita masaya. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Pongo aceite en tus manos. Pon la mano sobre los enfermos para que sanen.